La ley es la ley 201. Ustedes saben que yo creo que ya con esta son como 15 las legislaciones que se han hecho durante la pandemia. Tengo que actualizar el resumen que tenía. En algunos momentos yo voy a leer del slide, espero que ustedes lo puedan leer, si no, entonces, y en otros momentos voy a estar viéndolo de mi computadora, que acá tengo la pantalla al frente. Entonces, la ley 201 fue aprobada el 25 de febrero del 2021, establece medidas temporales para preservar el empleo y normalizar las relaciones de trabajo y dicta otras disposiciones. Les traigo artículo por artículo, son 33 artículos, pero vamos a tratar de que no sea aburrido. El artículo número 1, voy a ponerlo acá, habla de lo que es el reintegro gradual de los trabajadores con suspensión de contrato. Aquí hace referencia a los trabajadores con suspensión de los efectos de contrato a causa de fuerza mayor o caso fortuito, que esto era lo que se venía diciendo siempre en todos los decretos, que han sido prorrogados en virtud de la ley 157. Recuerden que la ley 157 tenía vigencia hasta diciembre. Entonces acá nos hacen mención nuevamente de la ley 157, que también fue resultado de la mesa tripartita y que se sometió a la asamblea. Esa ley regía nada más hasta el 31 de diciembre. Esta ley que va a regir ahora toma varios artículos de la ley 157. También hacen mención del decreto ejecutivo el 231 y el 8, que fue el último que salió en enero, el 15 de enero. Así que hacen como una integración de parte de la ley de ese último decreto, y entonces obtienen esta ley que estamos presentando hoy, que es la que va a regir hasta el 31 de diciembre. Entonces el artículo 1 es más que todo como introductorio. ¿Qué dice el artículo número 2? Me permiten que acá voy viéndolo. El artículo número 2 ya lo contemplaba los decretos anteriores. Dice que las empresas que queden sujetas a la aplicación de medidas de restricción, de movilización, toque de queda, cuarentena total, se van a regir por el teletrabajo, permisos remunerados, trabajo a disponibilidad, y también tendrán la opción de registrar la suspensión de los contratos en el Ministerio de Trabajo en caso de que no puedan usar las modalidades que les sugiere el Ministerio de Trabajo. Cuando empezaron a hablar de los permisos remunerados, a mí me parecía algo ilusorio, porque muy pocas empresas han dado permisos remunerados. Sin embargo, sí unas cuantas, muy pocas, han dado a los trabajadores durante la pandemia un permiso remunerado. O sea, no van a trabajar y les pagan. Esos son muy excepcionales. Entonces, en resumen, el artículo 2 nuevamente exhorta que utilicen el teletrabajo, el trabajo a disponibilidad, pero también les da la opción de suspender los contratos. El artículo número 3 habla del registro de la suspensión de los contratos, que sigue contemplando los mismos puntos que habla el decreto 81, que ese sigue vigente porque no lo derogaron mediante esta ley. Recuerdan que el decreto 81 es el que indicaba en el artículo número 9 que las empresas que no tramiten apropiadamente según estos requisitos que pone el Ministerio de Trabajo, la suspensión de los contratos de los trabajadores, se verán obligadas a pagarle el salario mientras el trabajador esté suspendido. Por eso es que es tan importante que las empresas se ciñan
a estos requerimientos que son los que dicta el Ministerio de Trabajo y que son los mismos que desde que inició la pandemia. Allí no hay gran diferencia. El artículo número 4, déjenme ponerlo acá. El artículo número 4 dice que las empresas que se mantengan cerradas desde marzo 2020 podrán solicitar prórroga de la suspensión de los contratos. Muchos de ustedes me dicen, ya voy a cumplir un año de estar con contrato suspendido, ¿hasta cuándo me pueden suspender? Bueno, precisamente en el artículo 4 de esta ley que acaban de aprobar, dice que aquellas empresas que se mantengan cerradas por instrucción, ya sea del Ministerio de Salud, porque hay cuarentena, porque hay cerco sanitario, etcétera, o porque no están autorizadas a abrir todavía, pueden seguir suspendiendo los contratos. Pero en la parte final de ese artículo dice, las prórrogas de la suspensión de los contratos no podrán exceder de los 5 meses. O sea que ya le pusieron un límite. Antes estaba como un poco más abierto. Entonces, parece que ya el mismo gobierno, el Ministerio de Salud, espero que hayan estado en coordinación, prevén que quizás las empresas que están cerradas, que todavía no les han autorizado a abrir, puedan estar los 5 meses más. Ustedes vayan anotando las preguntas y luego cuando terminamos de presentarlo todo, entonces vemos las preguntas. El artículo número 5 empieza a hablar nuevamente. ¿Se acuerdan que en diciembre, cuando salió el proyecto de ley que iba a regular el reintegro gradual de los trabajadores, se empezó a hablar de los sectores de la economía, que yo les hice una presentación, sector primario, secundario, terciario, etcétera? Acá lo retoman nuevamente con la única diferencia de que no ponen porcentajes. En el decreto de diciembre sí decía, por ejemplo, el primer mes 25%, el segundo mes 50%, el otro 75% y al final el 100%. Ahora no se establecen porcentajes, sino que dice lo siguiente, y esto sí lo voy a leer textualmente porque es bien importante esta información. Dice, las empresas que formen parte del sector primario de la economía, y allí les puse en el cuadrito azul cuáles son: la agricultura, la ganadería, la pesca y la caza, que hayan sido autorizadas para reiniciar sus actividades económicas y mantengan trabajadores con contrato suspendido a la entrada en vigencia de esta ley, o sea que la ley ya entró en vigencia ayer que la firmaron. No va a ser el 1 de marzo, o sea, ya la ley está vigente. Lo reintegrarán en forma gradual mes a mes, según las condiciones de cada empresa. La prórroga de la suspensión de los contratos no podrá exceder de los 3 meses. Entonces, aquí tiene punto positivo en el sentido de que ya obliga el reintegro a ese sector, pero no pone cuántos porcentajes, nada más pone el límite de que tienen 3 meses para reintegrar todo el personal de forma gradual. Así que la empresa va a decidir cuántos son desde el lunes, por decir, cuántos en marzo, cuántos en abril, cuántos en mayo. Porque los 3 meses se cumplirían, ¿cierto? 25 de febrero, 25 de marzo, 25 de abril, 25 de mayo. Es el tope que tienen para reintegrar a los trabajadores del sector primario. Luego el artículo número 6 habla de las empresas del sector secundario. Esas tienen 6 meses para reintegrar de forma gradual a sus trabajadores. Miren, yo allí les puse estas barras asumiendo que van de poquito a más y más, pero eso no lo dice el decreto.
Puede ser que en un mes ingresen más trabajadores, el otro mes ingresen poquito, el otro ingresen más, una cantidad más alta. Lo lógico es que vayan escalando, subiendo hasta tener el 100%, pero eso no lo dice el decreto. Yo en cada artículo básicamente les puse exactamente textualmente lo que dice la ley, no cambié nada. O sea, lo que ustedes ven allí cuadriculado en un color blanco, eso es exactamente lo que dice la ley. Vamos a leerlo. Dice: las empresas que formen parte del sector secundario, ¿cuáles son esas? Todas las que son industria y construcción, las que fabrican, procesan alimento, producto, cualquier tipo de producto, que hayan sido autorizadas para reiniciar su actividad económica y mantengan trabajadores con contrato suspendido a la entrada en vigencia de esta ley, los reintegrarán en forma gradual, mes a mes, según las condiciones de cada empresa. La prórroga de la suspensión de los contratos no podrá exceder de los 6 meses. Entonces le dan la opción de que lo hagan mes a mes según las condiciones, de forma gradual, y lo limitan a 6 meses. ¿Cuándo serían 6 meses? Si empezamos ahora, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. El 25 de agosto ya deben estar reintegrados todos los trabajadores para las empresas del sector secundario. Vamos a ver ahora el artículo 7. El artículo 7 nos habla de las empresas del sector terciario de la economía, incluyendo las actividades con 10 o menos trabajadores, o sea, las pequeñas empresas, y las empresas del sector turismo. O sea que en el sector terciario tenemos todo lo que son servicios, que ahí está en el cuadrito celeste, todos los servicios sociales, personales, transporte, financiero, administrativo, turismo, ocio, información y comunicación. En lo que son el sector turismo están los hoteles, los moteles, los hostales, las agencias de viajes, operadores de tour, los guías turísticos, las arrendadoras de autos, los transportes turísticos, marítimo, aéreo, terrestre, las fincas agroindustriales y los parques de diversiones. Todo este paquete está contemplado dentro del sector terciario, o el grupo número 3, por decir así. Dice: reintegrarán a sus trabajadores en forma gradual, igual que los otros, mes a mes, según las condiciones de cada empresa. Las prórrogas de la suspensión de los contratos no podrán exceder de los 8 meses. Entonces, repetimos, el sector primario no puede exceder de 3 meses para reintegrar a toda su gente. El sector secundario tiene 6 meses y el sector terciario, que es donde está la mayor cantidad de empresas, tiene hasta 8 meses. Vamos a ver, si empezamos el 25 de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Con esto podemos concluir que en octubre, para todos los que han preguntado ¿hasta cuándo me pueden tener con contrato suspendido? Según estos artículos, entonces sería hasta el mes de octubre. Y les puse también la gráfica de barras, porque es lo lógico al hablarse de manera gradual que vaya de menos a más, pero no lo dice el artículo. Así que en unos meses puede ser que una empresa reintegre menos, luego decida aumentarlo, en fin, porque el artículo, si ustedes ven, la única limitante que pone es que no puede pasar de 8 meses. Vamos ahora con el artículo número 8. Los términos, dice así: los términos de retorno podrán ser ampliados o disminuidos de común acuerdo. Esta parte sí que me creó un interrogante, porque si ya los artículos anteriores dicen que
el sector primario debe ser no más de 3 meses, el sector secundario 6 meses y el sector terciario más turismo más pequeñas empresas deben ser 8 meses. Entonces, con este artículo número 8, como que de repente, ustedes me dirán ahora cuando van a comentar, como que de repente el compás se abre, porque miren lo que dice el artículo número 8. Los términos del retorno de los trabajadores descritos en los artículos 4, 5, 6 y 7, o sea, los que acabamos de ver, podrán ser ampliados o disminuidos de común acuerdo entre la empresa y los trabajadores. En caso de existir sindicato, se deberá acordar con este. Dicho acuerdo será registrado por medios digitales ante la Dirección General de Trabajo o las direcciones regionales correspondientes del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral dentro de los 8 días siguientes a la firma. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué entienden ustedes o a qué se da a entender, cómo lo interpretan, mejor dicho, este artículo? Quiere decir con este artículo que el sector terciario, si lo acuerda con los trabajadores, no va a reintegrar a todos sus trabajadores en 3 meses, y que el sector secundario, si hace un acuerdo con los trabajadores, no lo va a reintegrar en 6 meses. Y el terciario quiere decir que se puede ir hasta el 2022. ¿Ve? Me queda un gran signo de interrogación con este artículo número 8. Porque después de establecer límites, aquí dice, si hay acuerdo, y lo que más me preocupa, porque ustedes saben cómo son los acuerdos que se están realizando en algunas empresas, es lo tomas o lo tomas. ¿Ve? No es realmente una negociación. Entonces, por eso siento que este artículo está un poco ambiguo. Vamos a ver el número 9. El artículo número 9 dice así: las empresas que mantengan trabajadores con suspensión de los efectos de contratos de trabajo en virtud de la pandemia por COVID, esto lo vienen diciendo desde marzo del año pasado, no podrán contratar nuevos trabajadores para realizar las funciones correspondientes a dichos trabajadores. Ustedes saben que eso se estaba dando a diestra y siniestra, o sea, empresas que tienen a los trabajadores suspendidos y contratan otros por servicios profesionales, o incluso trabajadores por contrato, teniendo trabajadores con contrato suspendido. Aquí vuelven a repetirlo, esto sí lo mantuvieron, que esas empresas pueden ser denunciadas y pueden ser multadas. Si se denuncia y se comprueba, puede ser multada. Esta decisión deberá ser informada por escrito a la organización sindical o a los trabajadores donde exista. O sea, cuando contraten un trabajador nuevo, supuestamente para una posición nueva, eso debe informarse al sindicato y a los trabajadores. El artículo número 10 dice: los miembros directivos de los sindicatos, los representantes sindicales, las personas con discapacidad y las trabajadoras con fuero de maternidad con contrato suspendido serán reintegrados a su puesto de trabajo junto con el resto de los trabajadores que se reincorporen en el primer mes de reactivación. Esto estaba en el decreto de finales de diciembre, en donde los sindicalizados, las mujeres embarazadas y los discapacitados tenían que ingresar en el primer mes. Pero si le aplican lo que dice el artículo número 8, quiere decir que de mutuo acuerdo no pueden ser reintegrados. O sea, si acuerdan este artículo, miren lo que dice este artículo, que tienen privilegio, pero entonces te dice que los términos podrán ser ampliados o disminuidos si hay un acuerdo con el trabajador. Entonces me pregunto yo, por varios casos que he visto durante este tiempo, si vamos a suponer están las mujeres embarazadas, están las personas con discapacidad y los sindicatos, si el empresario le dice yo no te puedo reintegrar en este momento,
y el trabajador firma el acuerdo, eso es válido, por lo que dice el artículo número 8. Entonces volvemos al artículo número 10, en donde se les sigue dando prioridad a estas personas, pero si llegan a firmar un acuerdo, ese acuerdo es válido para no reintegrarse. El artículo número 11 habla de los trabajadores con más tiempo de laborar en la empresa o de estar suspendido, deben tener prioridad para el reintegro. Durante todos estos meses, muchas personas me decían, pero yo tengo 15 años, 10 años, 20 años de estar en la empresa y fíjese que a mí no me han llamado. Llamaron a los que tenían 2 años, 6 meses, 3 años, 1 año, o los recién contratados, pues antes de la pandemia. Entonces yo les decía, lamentablemente en la ley no dice, ni los decretos, no hay ninguna legislación que establezca que los trabajadores con mayor antigüedad o los que tienen más tiempo de estar con contrato suspendido deben ser reintegrados primero. Ahora con esta ley sí, ya queda plasmado, porque dice así: para el reintegro gradual de los trabajadores con suspensión de los efectos de los contratos de trabajo, la empresa reactivará, entonces le ponen esto entre comas, en la medida de lo posible. Ya allí lo que habían dicho categóricamente, entonces como que le ponen un elástico. En la medida de lo posible, los contratos de los trabajadores que tengan más tiempo de laborar en la empresa o de estar suspendido. O sea, que en resumen, los trabajadores que tienen mayor antigüedad o los que tienen más tiempo de estar con contrato suspendido deberían tener preferencia para ingresar. Lástima que le pusieron eso en la medida de lo posible, porque ya eso entonces tira un elástico que puede ser que te diga no es posible en este momento reintegrarte, ¿ve? Porque el mismo artículo dice en la medida de lo posible. Ustedes saben que en relaciones laborales los puntos y las comas son determinantes. Entonces estas cositas que parecieran muy sencillas o significados, les aseguro que tienen un gran significado. Entonces también dice este artículo que los trabajadores con más de 60 años, los que tienen enfermedades crónicas involutivas y o degenerativas y las embarazadas serán reintegrados previo acuerdo entre las partes. O sea, van a ir decidiendo cómo van a ir ingresando y cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad para evitar el contagio. El artículo número 12 habla sobre la necesidad de prórroga de suspensión de los contratos. Porque miren, a pesar de que se habla del reintegro gradual, las empresas van a tener que abocarse también a suspender los contratos, porque no están obligando a reintegrar el primer mes, sino que dan hasta 8 meses, y el artículo número 8, que no lo pierdan de vista, le da oportunidad a la empresa que si lo negocia con el trabajador pueda incrementar el tiempo de suspensión de contrato o también disminuirlo. Entonces aquí dice que la empresa tiene que, en el artículo número 12, que toda la necesidad de prórroga de suspensión de los contratos, ya como se había legislado en los últimos decretos, debe hacerse mes a mes. Y este establece también que tiene que hacerse con 10 días de anticipación. El artículo número 13 sigue hablando también del tema de la solicitud de prórroga de suspensión de los contratos y vuelven a repetir todos los documentos que debe presentar la empresa. Y aquí nuevamente les reitero que sigue vigente el decreto 81. O sea que la empresa que no procese correctamente la suspensión de los contratos tendrá que pagarle el salario a los trabajadores mientras se encuentren con contratos suspendidos. Por eso es bien importante que se apeguen a lo que solicita estos artículos. El artículo número 14
reitera que la solicitud de prórroga de los contratos es mes a mes. ¿Ve? Y como que ponen un poquito de presión en el hecho de que solicita la prórroga, pero también tiene como que demostrar que está haciendo el reintegro gradual de los trabajadores. Sin embargo, no ponen porcentaje, como en diciembre, que en diciembre recuerdan que les comenté ya, era el 20, el 30, el 40, el 50, el 75. Acá no, acá está bien. Van a solicitar suspensión de los contratos, pero también tienen que demostrar que están reintegrando gradualmente a los trabajadores. Miren, aquí hay una gran labor por parte del Ministerio de Trabajo, porque si el ministerio cada vez que ve que están suspendiendo, están solicitando suspensión y ve, por ejemplo, que a Rosa, por decir, no la reintegran y que Rosa tiene ya un año de estar con contrato suspendido y tiene 15 años de estar en la empresa, el ministerio debería cuestionar por qué no reintegran a Rosa. ¿Ve? Pero creo que también el volumen de papeles que tienen les hace recibir las cosas así sin verificar mucho. Pero si esto se cumpliera, realmente las personas que tienen ya más tiempo de estar con contrato suspendido y con mayor antigüedad deberían tener esa preferencia para regresar o ser reintegradas. Entonces, el artículo número 15 y el 16 continúa hablando de la solicitud de prórroga que debe hacerse mes a mes. Miren cómo varios artículos reiteran el tema de que tiene que procesarse la suspensión de los contratos. De lo contrario, la empresa entonces va a tener que pagarle el salario a los trabajadores. Y allí el número 16 dice como que continúa viendo legal que se pueda hacer por medio digital. Por eso también cuando ustedes me preguntan, la carta de renuncia, el cálculo de las prestaciones, todo eso lo pueden hacer por la página web, porque el año pasado, en los primeros meses, por allí, llámese marzo, abril, mayo, se hizo una legislación donde se veía como un procedimiento legal todos esos trámites de forma digital, a través de la página web o a través de Panamá Emprende también. Luego el artículo número 17, bueno, miren, este sí lo mantuvieron. El artículo número 17 habla sobre el cálculo de las prestaciones laborales. Mantienen el criterio que se está usando desde diciembre y dice: a todos los trabajadores que se les haya suspendido su contrato, modificado temporalmente la jornada laboral, se le calculará la prima de antigüedad, vacaciones, 13º mes e indemnización según corresponda al momento de la terminación del contrato de la relación de trabajo, atendiendo al promedio de los salarios percibidos durante los 6 meses anteriores o el último salario mensual previo al mes de marzo 2020. Entonces, el cálculo de las prestaciones para la terminación de la relación laboral será considerando los montos devengados antes de marzo del 2020, o sea, antes de la pandemia. Eso lo mantuvieron porque eso ya venía desde los decretos de finales de diciembre, y la ley 57 estaba también 157 estaba muy parecida. El artículo número 18, miren que esto se introdujo, y ustedes saben que lo parecido a como está este artículo estaba en los primeros que se emitieron en marzo, por allá cuando empezó la pandemia, que incluso yo hasta les hice un live de eso. Solo que aquí no habla de la declaración del estado de emergencia nacional. En eso que se emitieron para los meses de marzo a abril sí hablaba de cuando se suspendiera el estado de emergencia nacional, que yo les decía, tienen que diferenciar lo que es el estado de emergencia nacional de todas las otras disposiciones, de la cuarentena, de los cercos sanitarios, etcétera. Porque para el tema de relaciones laborales,
lo que era imperante era la declaración del estado de emergencia nacional. Ya aquí se cambia, miren cómo dice: se considerará despido verbal injustificado la acción o omisión del empleador que impida el reintegro del trabajador a su puesto de trabajo una vez termine la suspensión del contrato. ¿Qué comprenden ustedes de esto? O sea, ¿cuándo termina la suspensión del contrato? Como que ahí quedé yo también en el aire, porque miren, repasemos un poquito cómo venimos. Te dice primero que el sector primario no debe pasar de 3 meses para reintegrar al trabajador. El sector secundario no debe pasar de 6 meses y el sector terciario, más turismo, más la pequeña empresa, no debe pasar de 8 meses. Luego viene el artículo número 8 que dice, un momento, pero si el empleador se pone de acuerdo con el trabajador y lo firman, incluso con el sindicato, puede ser más meses o menos meses los que estén por contrato suspendido. Entonces luego me tiras un artículo 18 que dice que cuando termine la suspensión del contrato, a los 3 meses, a los 6 meses, a los 8 meses, si no hacen entonces el acuerdo para extenderlo, se va a entender como un despido verbal. Miren, el despido verbal es nulo. El despido verbal no puede ser justificado. Así que yo creo que está de más lo que dice allí, despido verbal injustificado, porque no existe el despido verbal justificado. Cualquier especialista en relaciones laborales le va a corroborar eso. No existe el despido verbal justificado. El despido verbal es nulo. ¿Ve? Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que si no te reintegran una vez que llegue, bueno, mira, puede ser esto, que si no te reintegran una vez que debieran reintegrarte y tú no firmas el acuerdo, entonces de extender más esa suspensión de contrato, entonces puedes considerarte que te han despedido injustificadamente y vas a reclamar indemnización 100%, salarios caídos más reintegro. Puede ser esa una de las interpretaciones. Entonces yo creo que ya a esta altura del campeonato es bien importante que ya estén claros de qué deben firmar y qué no deben firmar. Entonces el artículo 19, vamos a ver qué dice. Este se mantiene, este viene así desde la ley 157, que establece que a los trabajadores hay que darle 2 días hábiles. Y miren que lo repito con este énfasis, porque hasta hace poco habían personas que no sabían que si tú no le das los 2 días hábiles al trabajador para que revise su cálculo, para que consulte, ese mutuo acuerdo se anula y te reintegran al trabajador y vas a tener que pagarle chicle, chocolate y millo, por decir así, todas sus prestaciones laborales. Entonces aquí se vuelve a reiterar, hay que continuar dándole los 2 días hábiles al trabajador. El trabajador no tiene por qué firmar un mutuo acuerdo que no le han dado la oportunidad de investigar, de consultar, de decidir él mismo si quiere firmarlo o no firmarlo. Ese se mantiene, ya les digo, desde la ley 157. El artículo número 20, aquí le agregaron un punto importante, porque la ley 157 establecía que si luego de que te reintegraban te despedían dentro de los 3 meses siguientes a tu reintegro, tenían que pagarte todas tus prestaciones una tras otra inmediatamente. Acá cambia el artículo, dice que si termina la relación laboral dentro de los 3 meses siguientes al reintegro,
le dan al empleador 8 meses para que pague las prestaciones laborales, siempre y cuando el monto a pagar mensualmente no sea inferior al salario promedio del trabajador. Por lo menos pusieron ese límite porque a mí me consultaba gente que le iban a pagar en un año de 50 en 50 dólares, $2,000 de 50 en 50 dólares, por decir así, un año, 2 años. Imagínense cuándo iban a terminar de recibir ese dinero los trabajadores. Entonces aquí es como decir, ok, tienes 8 meses, vas a despedirlo, bueno, tienes 8 meses para pagarle sus prestaciones y no le puedes pagar menos de su salario promedio mes a mes. Entonces es importante que ustedes cuando emiten, yo les sugiero siempre que hagan su cálculo de liquidación en la página del Mitradel. Ahí ven cuál es su salario promedio. Entonces, si van a hacer algún arreglo de pago, es importante que en ese arreglo de pago se establezca que no puede ser menos de tu salario promedio, el que tienen que pagarte mes a mes para irte abonando la cifra. En el artículo 21, lo que nos aclaran allí es cuál es el sector turismo, que ya se los mencioné que está contemplado también allá junto con el sector terciario: hoteles, moteles, hostales, agencias de viaje, guías de turismo, arrendadoras de auto, transporte, finca agroturística, parques de diversión. El artículo 22 establece que los turnos de trabajo distintos por causa de las restricciones, ya sea de cuarentena, de cerco sanitario, etcétera, deben avisarse a los trabajadores con un mínimo de 48 horas de anticipación. O sea que te cambiaron el turno por las restricciones que dijo el Ministerio de Salud, deben avisarte con 48 horas. Luego el artículo número 23, este sí está un poquito peludo, por decir así. Dice: la modificación de la jornada podrá tener vigencia más allá de la presente ley. Entonces ven lo que yo digo, por un lado se cierra y por otro le ponen un elástico, por decir así, para que se pueda ampliar un poco más. Porque recuerden que la ley inicia diciendo que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre. Mucha gente me dice, ¿hasta cuándo va a regir la reducción de jornada? Entonces digo, bueno, no está establecido todavía, pues teníamos que esperar. Ahora le ponen, bueno, esta ley va hasta el 31 de diciembre, pero la reducción de jornada puede regir más allá de la presente ley laboral. Vamos a leer el artículo 23 porque es importante. Dice: la modificación temporal de la jornada laboral, así como otras condiciones de trabajo reconocidas en la ley, podrán ser pactadas de común acuerdo entre la empresa y los trabajadores. En caso de existir sindicatos, se deberá pactar con este. Dichos acuerdos, ahí viene el elástico, podrán tener vigencia más allá de la presente ley, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el Código de Trabajo. Entonces, miren, pareciera fácil decir, bueno, es mejor tener 4 horas que no tener trabajo. En el diplomado que estoy dictando ahora mismo en la universidad, yo puse a los estudiantes a que hiciéramos el cálculo. Le digo, ¿cuánto es un salario mínimo? Pongamos, está cerquita, porque eso va a depender del sector económico, pero pensemos que es 600. Lo mínimo que se puede reducir la jornada es al 50%. Lo dijo el asesor del despacho superior en un live que tuvo, que yo incluso se los puse ahí en el canal de YouTube. Entonces le digo, bueno, ese trabajador está media jornada y quiero tomarme tiempo para crear conciencia de esto porque yo creo que es importante.
La media jornada son $300, por decir así, sin quitar todo lo que son los descuentos por ley, lo que paga en seguro social, en seguro educativo, riesgos profesionales, etcétera. Entonces le dije a los estudiantes, ¿cuánto creen que se gasta ese trabajador en transporte? X suma, anótelo allí. ¿Cuánto cree que se gasta en comida? Y ponga que no es que la compra acá, sino que trae el lunch desde su casa. Tanto. ¿Cuánto se gasta ahora para el tema de la escuela de los hijos, que la internet, que la luz, que el agua? Porque nada de eso nos regalan, todo eso tenemos que pagarlo. Miren, cuando terminamos se dieron cuenta que no es que gracias a Dios tengo trabajo, es que al trabajador no le queda nada. No le queda nada, o sea, es un tema de empatía, de conciencia. Yo comprendo perfectamente que las empresas también están golpeadas, pero bueno, aquí yo no hablo de ese tema porque esta cuenta es para los trabajadores. Realmente el medio salario, y eso que pusieron el límite de que no fuera menos del 50%, pero la verdad es que el trabajador es como decir, lo que tiene es un título de que tiene trabajo, pero realmente todo eso se le va, todo eso se le va. Entonces aquí con este artículo permiten que esa reducción de jornada, ahora si el trabajador está de acuerdo, puede ir más allá del 31 de diciembre de este año. Entonces, el artículo 24. Ay Dios, este es lo que ya les comenté cuando hubo el anteproyecto de ley. Acá se aprobó, que es la creación del Registro Nacional de Empleo, en donde ya es obligatorio que las empresas registren a las terminaciones de la relación laboral. Me imagino que el ministerio va a indicar a través de qué sitio web o qué formato, etcétera, van a hacer para que puedan llevar en el Ministerio de Trabajo el registro de todas las personas que han quedado, que los reintegraron para despedirlos. Ojalá pudieran hacer algo con esa estadística. Y viene mi artículo. No tienen, bueno, sí tienen idea los que me conocen desde el principio. No había un live donde yo no sacara el tema del pago de las licencias por maternidad. Se aprobó que la Caja de Seguro Social vamos a leerlo porque este sí está nuevo, este no estaba en el anteproyecto de ley, o sea, este es el logro de esas trabajadoras que decidieron hacer su cartel, ir con su bebé allá debajo del sol, arriesgándose a contagiarse y pelear por sus derechos. Ahí les pasé foto de iba a decir de mis nietos, pero digo, ay no, me va a quedar muy vieja, mejor que me digan tía, de mis sobrinos, que les pasé todo un collage y son bastante, qué lindo que están. Entonces miren cómo cómo quedó este artículo. La Caja de Seguro Social reconocerá de manera excepcional el pago del subsidio por maternidad consagrado en el artículo 72. Fíjense que ellos mismos lo reconocen, de la Constitución Política de la República de Panamá. Eso estaba en la Constitución. Eso no está inventado, la protección a la maternidad está en la Constitución. Aseguradas que mantengan o hayan mantenido su contrato de trabajo suspendido de conformidad con las normas relativas a la suspensión temporal de los efectos de contrato de trabajo por fuerza mayor o caso fortuito, y que no tuvieran las 9 cuotas en los 12 meses anteriores al 7º mes. O sea, esto ya estaba en la Constitución, pero la Caja de Seguro Social se había limpiado las manos y dice, no tienen las cuotas, así que no va a haber pago. Pero no tenían las cuotas, era porque estaban con contrato suspendido. Entonces continúa diciendo el artículo 25 como sobre el procedimiento, que esto es bien importante para que ustedes lo sepan, las que están en estas condiciones, o asesoren a quien se los pregunta. Dice, para acceder a este beneficio excepcional, las trabajadoras aseguradas deberán formalizar su solicitud a más tardar el 31 de julio del 2021.
O sea, las trabajadoras que deben hacer la solicitud de este pago tienen hasta el 31 de julio de este año y presentar junto con la documentación requerida una certificación emitida por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral en la que conste la suspensión temporal de su contrato de trabajo. Ustedes recuerdan cómo yo les he repetido desde marzo: acójanse a lo que emiten los decretos, que bueno o malos es lo que hay, porque no sabemos lo que va a pasar hacia adelante. Y cuando retomen y digan esto, entonces resulta que tú no cumpliste con lo que estaba porque te dieron pues licencia sin sueldo, te fuiste por servicios profesionales. Entonces miren que aquí para que puedan reclamar ese beneficio, el Ministerio de Trabajo tiene que certificar que estuvieron con contrato suspendido. Entonces aquellas que no se acogieron al contrato suspendido por X, Y, Z razón o porque el empleador no lo hizo, entonces el empleador aquí tendría que pagarlo. Entonces la Caja de Seguro Social será encargada de realizar el trámite pertinente y conceder, miren cómo repiten, de manera excepcional el pago de subsidio por maternidad solicitado en virtud de esta ley. Ese es mi artículo, por decir, el de las mujeres embarazadas. Pago de subsidio por maternidad, el monto, ¿con cuánto le van a pagar? Las trabajadoras aseguradas que cumplan con los supuestos del artículo anterior serán beneficiadas de manera, y vuelvo y repiten, excepcional, con el pago del subsidio por maternidad correspondiente a las 6 semanas y antes y las 8 después, o sea, lo mismo que se paga en el subsidio, va a ser igualito. Entonces miren qué interesante, el monto de subsidio por maternidad ascenderá al sueldo medio semanal sobre el cual hubiera cotizado la trabajadora en el mes anterior a la suspensión. Ese es otro aplauso también para estas muchachas. ¿Por qué? Porque las que estaban con contrato con jornada reducida, entonces se le había visto mermada su monto de subsidio por maternidad. Entonces, luego viene a la caja, miren este también, continúan, ese se llevó casi como 3 artículos, el tema del subsidio por maternidad. Dice, la Caja de Seguro Social declinará el pago de este beneficio excepcional a las trabajadoras aseguradas cuyos empleadores no se encontrasen al día en el pago de las cuotas empleado-empleador al mes anterior a la primera suspensión temporal del contrato de trabajo. En estos casos se aplicará lo dispuesto en el artículo 107, y eso sí se lo había dicho yo a varias trabajadoras, que si tu empleador estaba moroso en el pago de la licencia por maternidad, tenía que hacerse cargo del pago de la licencia, y eso es así, aquí lo repiten. No importa que hayas estado con contrato suspendido, si tu empleador estaba moroso, lo va a tener que pagar él, porque si no estuviera moroso, te lo hubiera pagado el Seguro Social. Entonces dice el parágrafo, la trabajadora asegurada que haya recibido el pago de sumas correspondiente al subsidio por maternidad de parte del empleador no recibirá el beneficio del seguro. O sea, no es que lo van a pagar doble, cada persona va a recibir solo una vez ese pago. Entonces, ya estamos terminando, no se me cansen. El artículo 28 y 29 habla sobre que la Caja de Seguro Social podrá negar el pago, miren lo que dice el 28, de no cumplir con los supuestos establecidos en los artículos anteriores. La Caja de Seguro Social, a través de la Comisión de Prestaciones, dictará una resolución negando este pago. O sea, donde haya empleadores morosos, la Caja de Seguro Social va a emitir la resolución que por morosidad no lo cubren ellos, lo va a tener que cubrir el empleador. Y luego, miren cuánto cuesta estos artículos. $5 millones.
Mucha gente me dice, pero ahora eso lo vamos a tener que pagar nosotros. Sí, pero yo prefiero que se lo paguemos a las mujeres embarazadas y no en alquiler de vehículos, o en semáforos, o en mil y un, o en arreglo de oficinas. O sea, por favor, ustedes ven esos bebés tan hermosos que les compartí en el muro. Esos bebés se merecen esos 5 millones. Así que este es como el broche de oro de toda la cantaleta y la lucha que teníamos durante estos meses. Gracias a toda la gente que abrió puertas. Juan Diego, el diputado Juan Diego Vázquez, definitivamente su suplente. Hubieron otras licenciadas de otras asociaciones que también hicieron eco de toda esta lucha, y finalmente lo logramos. Yo estoy súper feliz. Tanto así que ya les dije a las muchachas en el grupo de embarazadas que tenemos, que cuando salga toda esta cuarentena, ojalá para diciembre o Día de Reyes, vamos a tener que hacer una fiesta de Navidad para esos niños, que ya deben tener 6 meses, 1 año, todo. Yo estoy feliz. Y miren, esto es muestra de que sí se puede, de que los trabajadores no pueden sentirse víctimas o a merced de todas las cosas, si nos preparamos, y por eso es que existe esta cuenta, para que ustedes conozcan sus derechos. Yo decía, ¿por qué la Caja de Seguro Social está negando esto si eso está en la Constitución? Estamos en pandemia, ellos están legislando como si fuera tiempo normal. Y bueno, lo logramos, y así se pueden lograr muchas otras cosas. Y miren que no hubo lucha, no hubo pelea, solo insistir sin cansarnos. Así que vamos a ver ahora el artículo número 30, que ya habla directamente. Yo no les había pasado a ustedes acá. Ahí les repito, 5 millones para pagar el subsidio para maternidad, para que esos bebés puedan alimentarse de todos estos meses que han estado muy restringidos. Y aún así, de tantas limitaciones, vean qué bonitos están en esas fotos que les pasé. El artículo número 30, ese viene desde Seculam Seculorum, como quien dice que las infracciones y bla podrán ser multadas. No he escuchado todavía de multas. Luego viene el artículo 31, que indica que esta ley deroga, miren nada más para que estén claritos, el decreto ejecutivo 229 del 15 de diciembre del 2020, el decreto ejecutivo 231 del 29 de diciembre y el último que había, que era el decreto ejecutivo del 8, el decreto ejecutivo 8 del 14 de enero del 2021. Ya estamos terminando. Luego el artículo número 32 habla de la vigencia. Esta ley comenzará a regir a partir de su promulgación, o sea que ya las empresas debieron estar llamando, o a partir de lunes, al reintegro gradual de los trabajadores, porque empieza a regir a partir de su promulgación, o sea el 25 de febrero, aunque no lo he visto todavía en Gaceta Oficial, pero el 25 de febrero, con excepción del artículo 17, que tendrá vigencia hasta el 30 de junio del próximo año. ¿Cuál es el artículo 17? Allí se los puse, el que habla del que para el cálculo de las prestaciones de los trabajadores al terminarse la relación laboral va a regir los salarios devengados por el trabajador antes del mes de marzo del 2020. Y finalmente, comuníquese y cúmplase. Miren, no, aquí mismo dice el 25 de febrero, ahí mismo dice comuníquese, o sea que se promulgó el mismo 25, o sea que ya empezó a regir, no el 1 de marzo, ya. Esto es todo, mis estimados, el proyecto de ley.
Voy a activar los comentarios para que me cuenten qué opinan. ¿Qué les pareció? Saludos Carrión, saludos Mari, Ismael, Axalón, Suec, saludos, Yaira, Excel, Eric, saludos, Nax, saludos. ¿Qué les ha parecido la ley? ¿Qué piensan? Sí, yo lo voy a subir a YouTube. Randradref, saludo, un abrazo. Sí, lo voy a pasar a YouTube ahora mismo. Tengo que ir al Mitradel a pedir la carta de suspensión de contrato. Sí, todas las trabajadoras que van a hacer reclamo de su subsidio por maternidad tienen que solicitar la carta de la certificación en el Mitradel de que su contrato fue suspendido. Erika, ay, gracias Erika, a la orden. A mí me encanta hacerle aunque me toma mucho tiempo, pero a mí me gusta hacerle estas presentaciones así de lujo, o sea, ustedes se merecen algo así. Sí, ustedes saben que esta cuenta es para ustedes, Paola. Preguntas, comentarios, alguna duda de un artículo, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven al fin? ¿Cómo se ve al final esta ley? ¿Con qué sensación se quedan? Gracias, Ley y Orden, Marixa, gracias. ¿Qué pasa si yo no acepto las jornadas reducidas? Una pregunta muy interesante, Ingrid. Esa pregunta se la hicieron al asesor del despacho superior y él respondió que entonces, bueno, el trabajador se expone a que le ofrezcan un mutuo acuerdo o a que continúen con los contratos suspendidos. A la orden, Zuliet. Un poco de todas. Sí, Erika, exactamente, es un poco de todas las demás. Antunes, gracias, López, buenísima. Ay, gracias, Mercedes, yo lo hago con mucho cariño para ustedes. Ay, Ley y Orden, yo estoy feliz por esas mujeres embarazadas y esos bebés. Fatal el artículo 8, ¿verdad, Pamela? Yo siento que el artículo 8 como que pone un elástico allí peligroso. Feliz por la licencia de maternidad. Ay, sí. Ay, gracias, Karen, gracias. Yo me esmero mucho en hacerles presentaciones bonitas y todo eso para ustedes. Si soy la única suspendida, pertenezco al tercer bloque y la empresa nunca cerró el lunes. Sí, exacto, ya tienes que reportarlo, Rosa. Imagínate, si eres la única suspendida, ya te deben reintegrar o tendrá la empresa que dar una justificación creíble al Ministerio de Trabajo sobre tu caso. Ay, gracias, Lloyd Thomas, dice KKCHR. Yo hice mi trámite de licencia en este mes y ellos quedaron en darme una resolución porque no tengo mis cuotas completas. En mi caso, tengo que volver a hacer los trámites. No, tienes que pedir al Ministerio de Trabajo, ya el seguro de seguro, valga la redundancia, te va a dar la resolución negándose al pago. Pero entonces tienes que llevar la resolución del Mitradel de que tú estabas con contrato suspendido. Smart 2820, mi padre desde marzo le están pagando la mitad de su salario. Él tiene 61 años, ya en octubre tiene la edad para jubilarse y a la fecha la empresa aún no lo mantiene en casa con mitad del salario, pero está en teletrabajo. Es que mira, si le están pagando la mitad del salario sin estar trabajando, están haciéndole una concesión, porque mira que lo que dice el ministerio, lo que dice la ley es que deben hacer un acuerdo para reintegrarse cumpliendo con las medidas de bioseguridad.
Entonces habría que, explícame un poquito más allí para poder comprender. Se fue la luz, me perdí parte de... Joan, yo lo voy a subir, esto queda grabado y se lo voy a pasar también a YouTube. Al grupo de la maternidad, escríbeme, sí, todas las que están en el tema de la maternidad, por favor escríbanme al directo para pasarles el teléfono de la administradora del grupo para que ingresen al grupo, porque ahí estamos comentando todo lo relacionado con el caso y como yo les decía, todavía no podemos bajar la guardia. Esto está en la ley, ya se logró muchísimo, definitivamente ha sido un logro extraordinario. Pero hay que seguir vigilantes de eso porque si no lo ponen engavetado, se duermen y empiezan a patear la bola y de repente se va para el otro año. Así que, o sea, hemos logrado mucho, pero hay que seguir, no se puede bajar la guardia. A la orden, Erika, un abrazo. Y sin haberle dicho absolutamente nada al respecto, ¿qué se puede hacer en mi situación? Ya que la empresa sí le está pagando, pero solo la mitad y él mismo ya casi tiene un año de estar en casa. Yo creo que debe escribirle o tener una reunión con la empresa y poner las cartas sobre la mesa, o sea, porque todas estas cosas tienen que ser acuerdos por escrito. Podrá retirarme que se toma en cuenta para el cálculo, reiterarme, para el cálculo de la liquidación se van a tomar en cuenta los salarios devengados por los trabajadores que estaban en contrato suspendido o reducción de jornada, los que devengaban antes de marzo del 2020. Saludos Mario, un abrazo. Consulta Liz, en la zona libre es sector terciario, es servicio. Todo lo que es retail, ventas por departamento, retail o ventas por departamento, en su mayoría. Todo lo que es servicio es sector terciario. Lo de la maternidad, mira, yo creo que mejor te lees los artículos. Básicamente, las trabajadoras que la Caja de Seguro Social le negó el pago de la licencia por maternidad porque no tenían las cuotas debido a que estaban con contrato suspendido, ahora tienen que, el gobierno creó un fondo, lo van a destinar, todavía no lo han sacado, de 5 millones, eso merece un aplauso total, de 5 millones para que las trabajadoras lleven una certificación del ministerio que estaban con contrato suspendido y pagarle su licencia por maternidad. Saludos, mi Sedeno 13, un abrazo. Ay, Montes Ortiz, un abrazo. Me alegro mucho. Sí, yo también. Mitad del salario, la excusa es que es persona de riesgo por la edad, pero está en casa. Sí, pero hicieron algún contrato o alguna adenda, modificación del contrato o algo. Si la empresa me pagó la licencia con convenio de pago y no me pagó completo, yo te diría que hagas tu reclamo y tu comparación para ver la diferencia, entonces, ¿por qué no se te pagó? ¿Qué pasa si enero fue suspendida y no me notificaron por... El Ministerio de Trabajo tiene que darte la certificación porque el decreto 81, miren que no fue derogado, y el decreto 81 dice que si no se procesa correctamente la suspensión de los contratos, la empresa debe cubrir el salario de los trabajadores durante el tiempo que estuvieron suspendidos de forma incorrecta, por decir. Santiago, saludos, un abrazo. Dicen, aquí le va a tocar a muchas empresas tener que pagar por no haber pagado las cuotas atrasadas, sí. Así mismo es. Antunes, Valentina, excelente todo, pero acá en Penonomé, en la agencia se consulta y nunca saben nada. Mira, lo que pasa es que esa ley la aprobaron ayer.
¿Ves? Entonces nosotros porque estábamos encima y viendo por un lado y por otro la tenemos ya al día, pero yo te aseguro que hay funcionarios públicos que ni siquiera tienen idea de esto. Lo que pasa es que en la medida que la gente está interesada porque les afecta es que están pendientes de las leyes, pero habrá gente que ni idea tiene de esto porque no se afectan. Por ejemplo, la gente que ha estado trabajando siempre, que no ha tenido problema durante la pandemia, esos no tienen ni idea del todo del revuelo que hemos tenido en el mundo laboral. O sea, solo los que han estado afectados por esto es que han vivido en carne propia todas las modificaciones que se han hecho. ¿Ves? Entonces quizás ya, ahora las empresas no tienen excusa, porque para eso tienen sus asesores legales que deben tenerlas al día con todas estas legislaciones, y yo me imagino que ya hoy debieron estar llamando a muchos trabajadores, el lunes deben estar llamando a otros, porque esto empezó a regir ayer. Así que quienes no iban a entrar hoy, pero quizás hoy dedicaron a empezar a llamar a gran cantidad de gente, los que van a entrar ya el lunes. Ay, Carrión, un abrazo. Gracias por su tiempo y dedicación en ayudar, mi hija. Ha estado en esta lucha. Bendiciones. Ay, un abrazo para todos. Y bueno, miren, ya me va a cerrar Instagram. Un abrazo. Estas publicaciones yo se las voy a poner en el muro también para que repasen. Y bueno, seguimos en la lucha, por decir así. Aquí nos mantenemos hasta que ya desaparezca el estado de emergencia nacional. Aquí vamos a seguir, tanto aquí como en la cuenta de YouTube, que tiene el mismo nombre que esta, Clima Laboral 2020, porque hay gente que no le gustan los saludos y nada de eso y quieren ver el video así corrido. Bueno, ahí lo van a tener también. Así que un abrazo, cuídense mucho y ya por lo menos tenemos un lineamiento. No 100% en positivo, pero ya por lo menos hay una estructura para seguir adelante de aquí hasta diciembre. Así que un abrazote y cuídense mucho.